En este lugar hay paz, en este lugar hay amor. Somos familia de la fe, casa de Dios mi Señor. Casa de Dios, lugar de esperanza. Casa de Dios, la luz que me abraza. Casa de Dios, juntos cantamos. Casa de Dios, siempre te exaltamos. Muchos saludos de parte de mi esposo. Sí, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar aquí. Para nosotros que estamos de gira misionera, cuando las iglesias abren las puertas es una alegría poder venir, porque el trabajo y todo lo que vamos a hablar hoy es posible porque vosotros estáis aquí, porque estáis orando, porque estáis dando, porque muchos de vosotros también tenéis la oportunidad de poder ir y hacer un viaje misionero y tener una experiencia misionera. Así que entre todos llevamos adelante esta gran comisión, ¿verdad que sí? Así que saludos de mi esposo. Él no está aquí esta tarde porque está en la Iglesia Internacional de Madrid. Está dando ahora mismo un taller de pornografía similar al que tendremos mañana, sí, con los varones de la Iglesia Internacional. Así que muchos saludos de su parte. Muchos saludos también de parte de nuestra familia. Nosotros sí somos misioneros hace 25 años. Seguramente, como escucháis por mi acento, nosotros somos de aquí. De hecho, somos del área de Barcelona, somos catalanes, para bien y para mal. ¿Sí? Siempre hay que decirlo. ¿Sí? Pero sobre todo somos padres. Sí, somos padres, tenemos 4 hijos, tenemos ya 2 yernos, una nuera, tenemos 3 nietos también, peinamos canas, como es evidente. ¿Sí? Y estamos muy contentos y muy agradecidos siempre que podemos venir. Cada 4 años los misioneros regresamos a la tierra de origen para poder no solo informar, sino también para poder recuperar la toma de contacto con las iglesias que tanto nos ayudan. Nosotros podemos estar allí porque vosotros estáis aquí. Así que voy a pedir si me podéis poner la presentación, porque vamos a hacer algo doble. Yo voy a empezar compartiendo un tiempito de la palabra para que esto sea como el marco de lo que vamos a ver después acerca de la presentación, sí, de todo el trabajo que estamos haciendo como Nuevos Pasos. Hemos cantado, ¿verdad?, la última canción que de generación en generación, ¿verdad? Hemos hablado de generaciones. Bueno, pues en Nuevos Pasos tenemos ese lema ya hace 25 años, sí, levantando una nueva generación. Y como veis, en marzo del año que viene cumplimos 25 años. Estamos en Perú, Bolivia, España y Colombia. Empezamos por Perú, en la ciudad de Trujillo. Allá estuvimos viviendo 8 años y medio. Nos fuimos cuando los niños eran pequeños. Víctor tenía 4 años y medio. Aida tenía 6 años, Marina tenía 7, ¿sí? Y actualmente son 4 porque tenemos una adoptada que es de aquí, es de Gerona, es catalana también como nosotros, pero adoptada, que ya está casada, tiene nenes, todo, ¿no? Esos 8 años y medio en el Perú fueron nuestro bautismo de fuego como misioneros. Nosotros salimos enviados por nuestra iglesia local, ¿sí? Nosotros solo entramos a formar parte del cuerpo misionero de asambleas como 2 años y medio después. Y nuestra iglesia local, en ese momento, la que nos envió, tenía 25 miembros. Así que no hay excusa para mandar misioneros. No es una cuestión de tamaño, no tiene que ver. Misiones no es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de que las iglesias sean fuertes económicamente, es una cuestión de obediencia. El Señor ha dicho Jerusalén, Judea, Samaria, ya está, lo último de la tierra. Entonces unos se quedan y otros nos vamos, ¿verdad? Pero la gran comisión tiene que ser llevada adelante. Si pasas a la siguiente, por favor. Nosotros no somos unos misioneros territoriales, nosotros tenemos un foco demográfico, ¿sí? Demográfico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestra visión de trabajo y nuestra intervención tiene que ver con infancia en situación de riesgo social. Por eso tenéis ahí ese mapa, ¿sí? La ventana 414 tiene que ver con población no alcanzada entre esas edades. Si bien nosotros en nuestro ministerio, como vais a ver después, alcanzamos infancia desde la etapa prenatal, porque somos una entidad provida, hasta los 18 años, así que cubrimos toda la etapa de la infancia. Pero es bien importante entender esto porque las miradas misioneras no son las mismas. Una cosa es que tú tengas llamado a un territorio específico, como hay muchos misioneros, y otra cosa es la mirada demográfica, ¿verdad? Ya sea una tribu, un sector de la población, ¿verdad? Pero en este caso nosotros tenemos esta mirada, por eso nuestro lema es levantando una nueva generación. Pasa a la siguiente, por favor.
todo nuestro trabajo se enmarca en Lucas 2:52. Lucas 2:52 es un pasaje, bueno, es el final de Lucas 2. En las Escrituras tenemos muy poco contenido acerca que nos hable de la infancia de Jesús. ¿Sí? Hay muy pocos pasajes que nos hablen de la infancia de Jesús. Y Lucas 2 es precisamente uno de esos capítulos. Y cuando termina el capítulo, en Lucas 2:52, y también lo vais a ver en Lucas 2:40, se habla de Jesús diciendo esto que tenéis en pantalla. Nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es muy interesante porque si leéis ese capítulo 2 en un ratito que tengáis de devocional, os daréis cuenta de que cuando nos habla de la infancia de Jesús vemos que a los 12 años Jesús es encontrado en la sinagoga debatiendo ¿con quién? Con los maestros de la ley. 12 años. 12 años. Pero en cambio aquí cuando se nos acercan los hijos a la edad del pavo, ¿qué decimos? Nos ponemos todos a temblar, ¿no? Como si esto fuera, no sé, ¿verdad que sí? Pero algo no estaremos haciendo demasiado bien cuando la adolescencia se nos ha convertido en un problema tan importante, pero lo que tenemos en las Escrituras es que Jesús a los 12 años era reconocido por su sabiduría, ¿sí? Y por su gracia para con Dios y para con los hombres. Y quiero empezar con esto porque es lo que nos da marco a todo el trabajo con intervención con infancia en riesgo. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? Para que Jesús a los 12 años hubiera crecido en sabiduría, ¿qué necesitaba haber tenido? Una formación intelectual y una formación espiritual también, ¿verdad? Y para que creciera en estatura, cuidado físico y nutrición, porque no es lo mismo comer que estar nutrido, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. También para que creciera y tuviera y pudiera alcanzar a los 12 años gracia para con Dios. ¿Qué ha sucedido con él? Pues que ese crecimiento espiritual ha dado fruto, ¿verdad? Ha dado fruto de gracia. Y gracia para con los hombres, ¿por qué? Pues porque ha habido una vida en comunidad y unas relaciones sanas. Por tanto, Jesús tuvo las condiciones necesarias en familia, comunidad, educación, nutrición y crecimiento en la fe suficiente como para que a los 12 años él pudiera estar debatiendo con los maestros de la ley. Y este es el estándar, ¿sí? Este es el nivel. Para nosotros, todo lo que está por debajo de esto es infancia en riesgo. Es decir, los niños y niñas que no tienen las condiciones necesarias y suficientes para poder crecer como Jesús creció, son niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo social. Porque si nosotros vamos a buscar definiciones de infancia en riesgo, vais a encontrar un montón. UNICEF, la UNESCO, Save the Children, todas las entidades tienen sus definiciones de infancia en situación de riesgo social. Pero a nosotros nos parece que esta es la que da un marco más claro de qué quiere decir infancia en situación de riesgo social. ¿Pasamos, por favor? Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que tenemos actualmente? Actualmente tenemos en el mundo más de 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Y esto es gravísimo. Dale de nuevo porque va a aparecer los 1.000 millones ahí. ¿No aparece? Vale, pues ya os lo digo yo. Son 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes los que están en situación de riesgo social. ¿Por qué? Pues porque todo niño o adolescente que no tenga aseguradas las condiciones personales, familiares, sociales, emocionales y espirituales para desarrollar una vida en plenitud, son niños y niñas en situación de riesgo. Y no hace falta irse a Latinoamérica o a Asia o a África para encontrar niños en situación de riesgo. Por eso nosotros hemos querido hoy hablaros y en esta gira estamos hablando con las iglesias acerca de la situación de la infancia. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de niños y niñas que están viviendo bajo el umbral de pobreza en España hoy? Cifras de hace un par de meses atrás. ¿Alguien lo sabe? 29%. 1 de cada 3 niños. Estamos en España, mal llamado primer mundo, pero tenemos una situación muy severa con la infancia. Pasa la siguiente, por favor. Ahí están los 1.000 millones de niños. Como iglesia tenemos que tener una respuesta delante de la infancia. ¿Cuántos aquí tenéis niños? Porque veo a la gente muy joven.
No tenemos niños. No tenemos muchos niños, sí, unos cuantos. Pero ¿cuántos de acá hemos sido niños? Todos hemos sido niños. Y puede ser que nuestras infancias fueran de riesgo. Puede ser que hayamos vivido maltrato, abuso sexual, malnutrición, abandono, negligencia parental, ausencia de los padres. Puede ser que hayamos tenido una historia de una educación muy deficiente, de falta de acceso a la salud. Por tanto, tanto si somos padres como si hemos sido niños y tenemos ese recuerdo de la infancia, todos nosotros necesitamos empatizar y tener sensibilidad por la situación de los niños y niñas en nuestro medio. Esto no es algo que corresponda solo a nosotros como misioneros. Ahí en la pantalla tenéis algunas de las situaciones de riesgo que viven los niños actualmente en el mundo. Hambre, desnutrición, pero también obesidad. Actualmente estamos viendo aquí en España un problema extremadamente severo con la obesidad infantil. Los niños están alimentados de manera deficiente y aunque estén gorditos, pueden estar faltos de nutrientes esenciales. Las televisiones bombardean a los niños, los anuncios bombardean a los niños, los supermercados bombardean a los niños. Los niños en España tienen una sobredosis de azúcar que son terribles para su crecimiento, que son terribles para su educación. Tenemos niños, niñas y adolescentes sin acceso a agua de calidad, no solo aquí en España, que puede suceder en algunos sectores, sino sobre todo en los países en los que trabajamos. El abandono, la negligencia parental. ¿Cuántos padres tienen que trabajar 8, 10, 12, 14 horas al día y los chicos tienen que vérselas solos y salir adelante? Y muchas veces estas situaciones de ausencia de los padres pueden tener situaciones extremadamente severas de consecuencias en las vidas de los niños. Porque los niños necesitan la presencia de los padres. Y si bien es cierto que necesitamos generar los recursos para pagar todas las cuentas y para poder tener todo cubierto, necesitamos que haya un balance y haya un equilibrio. Este año hemos tenido un internado intensivo del programa Visa en Bolivia, luego os lo voy a contar un poquito más. Pero de las personas que vinieron de 7 países, vino una chica de Barcelona, del área de Barcelona, y ella me contaba, sí, entre lágrimas, porque se destapó toda una situación que ella había vivido mientras teníamos esos 15 días de formación, ella me contaba con lágrimas en los ojos que de pequeña, como ella había sido hija única, viviendo en Barcelona, sus padres trabajaron tanto cuando ella era pequeña, que ella vivió abandono y negligencia parental. Porque se levantaba solita, se preparaba solita, se iba solita al trabajo, volvía y comía solita, hacía las tareas solita por la tarde, se iba a dormir y después llegaban sus padres. Y esto es una situación que se está dando en nuestro medio. Y esto es negligencia parental. Y esto es una situación de semi-abandono. Maltrato, violencia intrafamiliar. ¿Cuántas situaciones tenemos en nuestro medio de niños y niñas que están viviendo maltrato, maltrato psicológico, maltrato emocional, incluso maltrato físico, y las consecuencias que tiene esto en nuestros niños? Estaba hablando la semana pasada con una profesora de educación de religión evangélica de ERE, aquí, en Madrid, en el área, en la Comunidad de Madrid, y me decía que los niños que peor se portan son los evangélicos en el colegio. Vuelvo a repetirlo. Que los niños que peor se portan en el colegio son los evangélicos. Y esto tengo que decirlo, porque esto habla muy mal de la educación que estamos dando en casa. Y estos son niños en riesgo. Estos son niños en riesgo. Porque un niño que tiene un mal comportamiento en el colegio quiere decir que viene de una familia en la que las cosas no se están haciendo como se deben. Y nosotros no podemos dar estos testimonios en los colegios. Tenemos que ser bien consecuentes con lo que enseñamos con nuestros niños. Padres con traumas complejos no sanados. ¿Sabéis cuál es la cantidad de adultos que vivimos con algún tipo de trauma? Dado las últimas cifras que se han dado en los estudios de trauma complejo, 7 de cada 10 adultos en el mundo arrastramos algún tipo de trauma. Y vosotros me diréis, bueno, pero cuando uno ya es adulto y ya ha pasado las situaciones y los dolores de la infancia, esto ya se soluciona porque ha pasado el tiempo. No, queridos.
Los traumas, si no son atendidos y acompañados y si no son sanados, tienen consecuencias. Y muchas veces las situaciones que encontramos en la familia de maltrato, de negligencia, de conflictos en la pareja, de no saber cómo criar a los hijos, tiene que ver con traumas que yo he vivido en mi infancia y que necesitan ser atendidos. ¿La conversión lo soluciona? Mucho lo soluciona la conversión. Pero después necesitamos ser intencionales en poner todo lo vivido delante del Señor y, si es necesario, buscar ayuda pastoral y buscar ayuda terapéutica en paralelo. Porque muchos de los traumas complejos no se solucionan solo en espacios de consejería. Y os lo digo por experiencia porque he dado consejería más de 20 años. Mi esposo y yo somos pastores, somos consejeros. Tengo una hija que tiene maestría en consejería bíblica. Entonces la consejería ha estado siempre muy presente en nuestras vidas. Y es necesario, porque si tú tienes, y tu pareja, tu esposo o tu esposa han vivido o habéis vivido algún tipo de trauma en vuestra infancia, eso va a dificultar la convivencia en la pareja y también la crianza de los hijos y la estabilidad en la familia. Por tanto, necesitamos atender todas estas situaciones. Padres con adicciones o con enfermedades mentales. Actualmente vuelven a haber muchísimos niños víctimas de guerra, lo que está pasando en la zona de Oriente Medio, lo que está pasando en el Sahel, lo que está pasando en Ucrania. Estamos envueltos en una situación así generalizada de guerras, pero también los niños soldados. ¿Tenemos colombianos entre nosotros? Imagino que habéis escuchado por las noticias que la guerrilla se está rearmando en Colombia, ¿cierto? Y que vuelve a tomar territorios y que vuelve a tomar y a captar niños para enrolarlos en sus filas, ¿verdad? Esto es un problema severísimo en Colombia. Y esto está pasando hoy. Esto no es de hace 30 años. Esto está pasando hoy. Víctimas de abuso sexual o víctimas de trata y tráfico de menores. La incidencia de abuso sexual infantil en el mundo es 1 de cada 5 niños. 1 de cada 5 niños, 20% de la población infantil. ¿Queréis que os diga las cifras en España? Esto lo vamos a hablar ampliamente mañana, en el taller que vamos a tener por la mañana. En España tenemos 1 de cada 4 niñas, escuchadme bien por favor, y 1 de cada 7 niños. 25% casi, es 23 y pico, de niñas, ¿sí? Y 1 de cada 7 niños. Y esto está pasando entre nosotros. ¿Pero cuánto se habla de esto? Esto no se habla. Esto no está en las agendas políticas. Difícilmente está en las agendas sociales. Pero esto está pasando entre nosotros. Y es gravísimo. Esto es gravísimo. Niños víctimas de trata y tráfico. ¿Sabéis que Bolivia y Colombia son 2 de los países con mayor captación de niños, niñas y mujeres para trata y tráfico, tanto de menores como de mujeres? Nosotros tuvimos, una de nuestras hijas estuvo a punto de ser captada por una red de trata y tráfico en Bolivia. Esto lo hemos vivido en propia carne. Yo sé lo que es enfrentarse a eso. Y esto está sucediendo hoy con nuestros niños. Nuestros niños están en riesgo de poder atravesar por estas situaciones. Porque a veces no son captados cara a cara, sino por las redes. Tenemos un problema muy serio en ese sentido. Niños sin acceso a la educación o sin acceso a educación de calidad. Niños sin acceso a la salud o a la educación o a la salud de calidad, o con acceso indiscriminado a la pornografía y a la tecnología. ¿Sabéis cuál es el consumo? El porcentaje de consumo de pornografía entre nuestros adolescentes y jóvenes? Aquí en España, 7 de cada 10 jóvenes ven habitualmente pornografía. Entre 4 y 5 de nuestras muchachas. Y en la iglesia las cifras solo son 5% menos. Esto es infancia y adolescencia en riesgo, en altísimo riesgo. Mañana, los que vengáis al taller de pornografía, vamos a tener el de prevención de abuso sexual infantil y el de pornografía. Mañana vais a ver cuáles son las consecuencias del consumo habitual de pornografía, tanto en mujeres como en varones, y cuáles son las consecuencias del consumo de pornografía en nuestros menores. ¿Sabéis cuál es la edad media
a la que los niños acceden por primera vez a la pornografía? Entre los 8 y 9 años. Ya sea intencional o casual. Pero hay una intencionalidad en la industria de la pornografía de captar a nuestros menores. Y está estupendo que nosotros tengamos templos bonitos y que hagamos cultos hermosos y que tengamos ministerios y que aprendamos de la palabra. Pero no podemos estar de espaldas a lo que está sucediendo en nuestra cultura, a lo que está sucediendo en nuestro medio. Porque tenemos muchos muchachos que están luchando con una adicción a la pornografía que los está consumiendo, que los lleva a tener dobles vidas. Y esto trae una carga de culpabilidad y una carga de trauma que tiene que ser escuchado. La Iglesia tiene que tener espacios de seguridad donde estos muchachos y estas muchachas puedan recibir la atención necesaria para pelear con un monstruo de las características que tiene la pornografía. Porque os puedo asegurar que es un monstruo. Actualmente la pornografía está casi al mismo nivel en beneficio, ¿sí?, que la venta de armas y el narcotráfico a nivel mundial. Esta es una industria que es un verdadero monstruo. Viniendo para aquí estaba leyendo que ha habido una denuncia de una muchachita bien jovencita que golpeadísima por el tema porque sus compañeros la han desnudado con inteligencia artificial y han hecho un vídeo pornográfico que ha corrido por todo el instituto. 12 años. Esta es la realidad que están viviendo nuestros niños. Esto tienen que enfrentar y de esto tenemos que hablar en casa. Tenemos que hablar en la iglesia, tenemos que hablar en los grupos de adolescentes, tenemos que hablar en los grupos de jóvenes, porque estos son niños, adolescentes en altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Niños sin oportunidad de conocer a Dios personalmente. ¿Cuántos niños tenemos en nuestro medio sin oportunidad de conocer a Dios? Tantos, ¿cierto? Y es estupendo que trabajemos dentro de la iglesia para que nuestros niños puedan establecer una relación personal con Dios. Pero ¿y el resto de los niños? El resto de los niños de nuestras familias, de nuestros vecindarios, de los lugares donde vivimos. A veces, la única persona que un niño de tu medio va a conocer y que va a poder recibir un abrazo del cielo es el tuyo. No pierdas la oportunidad de poder darle una sonrisa, de poder darle un abrazo, de poder decirle Dios te ama. Porque muchos niños no tienen esa oportunidad. Niños captados por sectas o niños influenciados por ideologías. ¿Qué está pasando en nuestros colegios con el tema de la ideología de género? ¿Qué está pasando con el tema de la ideología trans? Que van los queers a contarles cuentos a los niños. Y luego no podemos ir los cristianos a contar una historia bíblica. Porque se considera... ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto, imposición o... ¿Sí? Niños trabajadores, niños migrantes. En Colombia tenemos un problema severísimo con la activación de la guerrilla, con el tema del desplazamiento de comunidades enteras. Solo en la zona del Catatumbo, que es frontera con Venezuela, más de 15.000 personas este año han estado desplazadas por la guerrilla. Y evidentemente son miles los niños que están ahí desplazados. Venezuela, más de 6 millones de personas han tenido que abandonar su país. Y Bolivia, porque acaba de entrar un presidente que parece que va a dar un giro. Pero en Bolivia íbamos camino a Venezuela. Hemos estado casi un año sin combustible, con filas de 12 horas para poder cargar gasolina, sin gasoil. Una situación terrible, terrible, porque en lugar de gobiernos tenemos narcogobiernos en muchos lugares de Latinoamérica. Así que en esta fila veis además puntos suspensivos porque esa lista continúa, ¿sí? ¿Y por qué quiero hablaros de esto? Porque estos son, pasa a la siguiente, estos son los niños expósito del siglo XXI, así se titula esta palabra hoy. Y quiero explicaros este concepto de los niños expósito del siglo XXI. Porque esto conecta con algo que tiene que ver con nuestra historia cultural. Nuestro territorio, sí, fue conquistado por el Imperio Romano, perteneció al Imperio Romano durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y en el Imperio Romano los niños eran considerados una propiedad.
De ahí viene el patria potestas, la patria potestad. Todos los que somos padres en España tenemos la patria potestad de nuestros hijos. Y si no lo hacemos bien, nos retiran la patria potestad, ¿no? De aquí viene, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba en el Imperio Romano? Que cuando un niño nacía y era un niño no deseado, o un niño con discapacidad, o a lo mejor era una niña, o no podía ser alimentado, si el padre no lo recibía cuando nacía, cuando la comadrona, cuando el niño nacía, lo ponía a los pies del patria potestas, del padre, y si el padre lo alzaba, quería decir que lo recibía en la familia. Pero si no lo alzaba, quería decir que ese niño no era recogido, no era aceptado en la familia, y el padre tenía la potestad de mandar echarlo afuera del pueblo y abandonarlo, ¿sí?, en las afueras del pueblo. Este niño iba a morir de inanición, o iba a ser devorado por una bestia, o si era recogido por alguien, iba a pasar a tener régimen de esclavitud en esa familia. Esto fue así durante siglos. Y esta es una herencia que ha tenido nuestra cultura y nuestra historia, y os lo voy a demostrar. Estos niños eran llamados los niños expósito, los niños echados afuera. ¿Y por qué hemos querido recuperar nosotros esta historia o la relación de los niños expósito con lo que os estoy contando de los niños en situación de riesgo? Pasa la siguiente, por favor. Esta práctica fue legal y consentida en el Imperio Romano hasta el siglo I después de Cristo. A medida que el cristianismo se extendía por la cuenca mediterránea, empezó a cambiar esta práctica por la fuerza de la Iglesia. Es la Iglesia denunciando la falta de dignidad de esta práctica que esto empieza a cambiar. No es hasta que la Iglesia toma fuerza y hasta que empiezan a convertirse los primeros emperadores romanos en el siglo III y el siglo IV que esta práctica fue ilegalizada en todo el Imperio Romano. Pero esto llegó hasta nuestros días, esto llegó hasta nuestro territorio. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Porque nosotros ahora nos llamamos Bel. Pero nosotros, cuando yo me casé con mi esposo se llamaba Juan Antonio Expósito. No Bel, él era Expósito. Y os voy a contar por qué, porque esto nos toca muy personalmente. Hace más de 100 años, aquí en España, en Loja, en la zona de Granada, un niño fue dejado en un convento de clausura para que lo criaran las monjas. Era un niño bastardo, era un niño no querido, un niño no aceptado, no reconocido. Este niño fue criado por las monjas y cuando ya tuvo edad para pasar al orfanato con los curas, vivió allí hasta los 18 años. Y cuando salió, él salió con el apellido Expósito, José Expósito, porque en España, hasta no hace muchos años, todos los niños que salían de orfanatos salían con el apellido Expósito, que significa ¿qué? El echado afuera. ¿Veis dónde está la práctica romana de los echados afuera? Parece que no, pero esta ha sido una herencia que hemos tenido como cultura. Gracias a Dios, nosotros nos casamos siendo Expósito, 2 de nuestras hijas nacieron con apellido Expósito, pero en ese tiempo, sí, los años 90, hubo una ley en España aprobada por el gobierno que decía que todas las personas que tuvieran en su linaje el apellido Expósito lo podían cambiar por cualquier otro apellido de su línea familiar, materna o paterna, precisamente para restaurar esta indignidad de que alguien se llame el echado afuera y sea una marca en su familia. Cuando nosotros leímos y supimos esto, nos acogimos a esa ley, porque quisimos cortar con algo que es una maldición para los hijos. Un hijo no se puede llamar el echado afuera. Un hijo no tiene por qué cargar con algo semejante, pero esto lo hemos cargado como cultura. Así que nosotros necesitamos entender cuál es la herencia que queremos. Pasa la siguiente. Porque todos estos niños de los que hemos hablado, los niños con desnutrición, con negligencia, que son víctimas de abuso, de trata, los niños que son captados para la guerrilla, los niños soldado, estos son niños Expósito. Son niños echados afuera de algún ámbito de la cultura o de algún ámbito de la sociedad. Entonces, los niños Expósito están muy cerca, mucho más cerca de lo que pensamos. Un niño que no tiene acceso
a poder crecer como Jesús creció, es un niño expósito, es un niño en situación de riesgo. Y nosotros, como Iglesia, tenemos otra herencia que no es la romana, sino es la de las Escrituras. Esta es la herencia que nos pertenece por ser el pueblo de Dios. ¿Y cuál es esta herencia? Pasa a la siguiente. En las Escrituras, los niños son vistos como una bendición, no como una propiedad. Los niños le pertenecen a Dios, no le pertenecen al padre, no le pertenecen a la madre. Los que tenemos aquí niños no son nuestros. El Señor nos da el regalo de poder criarlos, de poder acompañarlos, de poder llevarlos de la mano hasta que cada niño, cada niña se tome solito, se agarre solito, se coja solito de la mano del Señor. Pero los niños no son nuestros, no nos pertenecen. Es a Dios a quien le pertenecen. Y es bien bonito ver cómo en el Shema Israel, en Deuteronomio 6, versículos 4 al 7, si lo quieres anotar o si lo quieres leer ahí, el Shema dice, sí, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿sí? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y guardarás esto en tu corazón y se lo enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Es decir, que en la oración más sagrada del pueblo de Israel, el primer mandato, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandato, guarda esto en tu corazón. Tercer mandato, cuéntaselos a tus hijos. Nosotros necesitamos recuperar y trabajar intensamente, arduamente, para que esto sea una realidad en nuestros hogares. Porque tú puedes ser un pastor fantástico o un líder fantástico o un hermano fantástico aquí en la iglesia. Pero donde se ve tu carácter y donde sabemos si tu carácter es cristocéntrico es en tu casa, con la gente que más te quiere. Yo no sé tú, pero yo a mi familia le he dicho las palabras más bonitas y las más feas. Mi familia ha visto de mí mi carácter más bonito y mi carácter más feo. Yo me acuerdo cuando nuestro hijo Víctor tenía 3 años. Estábamos todavía en Barcelona, aún no habíamos salido como misioneros. Y yo estaba enfadada ese día, pero enfadada, y gritándole y no sé qué y no sé cuántos, y se para en medio de la sala y se pone así, 3 años, ¿eh? Y me dice en catalán, mamá, ets una bruja. Mamá, eres una bruja. Y yo lo miré y le dije, nunca más vuelvas a decirme esa palabra. Pero hice algo. Me fui al lavabo, me miré y de verdad que parecía una bruja. Ese niño me dio un baño de realidad ese día. Me dio un baño de realidad. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puede ser que mi hijo me vea como una bruja? O sea, algo tengo que cambiar. Yo no puedo hacer esto. Y de verdad que a mí ese día me marcó. Me marcó. Y muy poco tiempo después llegué a un pasaje escritural que está en Efesios 6, versículo 4, que en la traducción de la Reina Valera dice que eduquemos a nuestros hijos en toda disciplina y amonestación del Señor, pero eso es muy religioso, a mí eso no, es que no conecto nada yo con ese pasaje, hasta que lo leí en catalán. ¿Sabéis cómo lo dice en catalán? A mí me encanta mi idioma. Dice, educad a vuestros hijos tal como lo haría el Señor. Anda que no es diferente. Educad a vuestros hijos tal como lo haría el Señor. Y evidentemente, si el Señor educara a mi hijo Víctor, jamás tendría cara de bruja. ¿O no? Por tanto, yo tengo la responsabilidad de ser Cristo en mi casa. Yo tengo la responsabilidad de trabajar en mi carácter, de trabajar en mi forma de ser, de trabajar en mi personalidad para poder traer el amor de Dios a mis hijos y que ese Shema de capítulo 6 de Deuteronomio se haga realidad en mi casa. Porque yo a mis hijos no les puedo dar bibliazos. A los hijos tú les puedes enseñar las escrituras y hay que memorizar la palabra y podemos hacer estudios bíblicos y todo lo que queráis.
Pero lo que los hijos verdaderamente ven es el carácter que tú tienes en tu casa. Cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu madre, cómo tratas a tu amiga o a tu hermano con el que te enfadaste, o a tu sobrino, o a aquel que te traicionó, o al que te debe plata. Ahí es donde tus hijos están viendo todo el tiempo quién tú eres. Entonces, cuando estamos hablando de niños en riesgo, esto es muy amplio. No son solo los niños que tienen falta de agua saludable, son los niños que tienen en casa padres que no representan al Cristo que predican. Perdonadme, pero había que decirlo. Porque es que si no, ¿de qué evangelio estamos hablando? Entonces, nosotros podemos tener niños en riesgo en nuestra casa. Cuando nuestro niño tiene un móvil en la mano y se lo lleva a la habitación y son las 10, 11, 12 de la noche y hay canal abierto de wifi en nuestra casa y ese niño tiene un universo de maldad al que poder acceder y nosotros no estamos vigilando. Nosotros podemos tener niños en riesgo cuando nosotros no cuidamos suficientemente a nuestros niños en todas las áreas de su crecimiento. Cuando vamos tan rápido por la vida, yo es que, de verdad que cuando vengo a España, sufro mucho con el carácter de los españoles, perdonadme. Mucho, mucho. El otro día estábamos en un centro comercial y pasa una mamá con 2 niñas preciosas de unos 6 y 9 años. Y estaba nerviosísima la señora, pero nerviosísima. Pero tira, pero venga, que no tengo paciencia, pero ¿cómo puede ser? Levántate del suelo. Gritándole a una niña de 6 años, por Dios, exponiéndola delante de todos los que estábamos alrededor. Pero ¿qué forma es esta de tratar a una criatura tan hermosa? Claro que estaba en el suelo caminando a gatas, pero es una niña de 6 años, ¿qué esperaba? ¿Qué esté haciendo? ¿Cogida de la mano así caminando como si fuera...? No, es una niña de 6 años, por favor. Pero es que tenemos caracteres muy duros, somos muy duros en el trato con los niños y hemos de ir con cuidado. Cuidado con las disciplinas, que este es un universo para trabajar. Cuidado con las disciplinas, la disciplina tiene que construir. Cuando nosotros llegamos a Bolivia por primera vez, yo me acuerdo, no me olvidaré nunca. Hacía como 3 meses que vivíamos. Me fui a comprar a un mercadito, Santa Cruz de la Sierra. Y caminando iba delante mío una mamá que tendría 20 y pocos años con un nene chiquitito de su lado, como 4 años, 5 años. Y pasamos al lado de una tienda que tenía cinturones colgados en un expositor redondo. Y el nene le dice a la mamá, mamá, ¿qué es eso? 4 años, todo lo preguntan. ¿Sabéis qué le dijo la madre? Eso es un cincho, un cinturón, en Canva. Eso es un cincho y con eso te sacan sangre. Ese día yo volví a mi casa y le dije a mi marido, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿A qué país hemos aterrizado? Que una madre de 20 y pocos años le dice a su hijo que eso es un cinturón y con eso te sacan sangre. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de maltrato en disciplina en Bolivia? 84%. Casi 9 de cada 10 niños son víctimas de algún tipo de maltrato en Bolivia. Esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Y si esto no cambia, vamos a tener adultos muy golpeados. Pasa, por favor. El Shema Israel es el marco del gran mandamiento, ¿verdad? Así que cuando el Señor nos habla de que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ese prójimo incluye también a los niños. Y Jesús era conocido por querer que los niños se acercaran a Él, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia? Pues la Gran Comisión es para toda la Iglesia. Por tanto, nuestra Gran Comisión y nuestro prójimo no son solo los adultos, porque en las iglesias tenemos una mirada extremadamente adultocéntrica. Solo un 7% de los recursos de las iglesias en Latinoamérica se destinan a los niños. No sé cuánto es en España, no tengo la cifra. Pero sí os puedo decir que la iglesia primitiva en Hechos era generosa, hospitalaria y solidaria, cuidaba de viudas, ancianos y niños abandonados. Era conocida como los del camino, llevando el evangelio, recogiendo a los débiles. La iglesia tiene que ser el abrazo de Cristo
para los niños en situación de riesgo en cualquier cultura en la que vivamos. Y esto tenemos que entenderlo, y esto es lo que pone marco al trabajo que hacemos. Y he querido empezar por esta palabra para que ahora podáis entender lo que voy a contaros acerca de lo que hacemos en Nuevos Pasos. Pasa la siguiente. Os puede ayudar a entender esto que hemos estado hablando, qué son los niños en riesgo y cuál es la necesidad de que la Iglesia pueda llevar a los niños los dos panes, el pan de vida y el pan que alimenta. Estos son los que tenéis en pantalla, los 7 programas que tenemos en Nuevos Pasos. 7 programas que se han levantado con un esfuerzo inmenso, con muchas lágrimas, con muchas noches sin dormir, con mucho esfuerzo y sobre todo con la ayuda de la Iglesia, que nos ha permitido que durante 25 años podamos tener y construir un ministerio de estas características, que actualmente somos más de 70 profesionales trabajando en 4 países y que el año pasado hemos alcanzado a más de 10.000 niños y familias como beneficiarios tanto directos como indirectos. Pero esto no es un trabajo de los BEL, este es un trabajo de la Iglesia. Cuando la Iglesia envía, cuando la Iglesia sostiene, cuando la Iglesia se compromete, cuando la Iglesia ora y cuando la Iglesia va. No me voy a detener en cada uno de los programas porque es lo que vamos a ver a continuación. Pasa, por favor. Y ahora sí que podéis entender cuál es la visión. Esta es nuestra visión oficial. Pero esta visión sale de aquí, de Lucas 2:52. Podéis entender ahora por qué decimos que en Nuevos Pasos, desde el 2001, desarrollamos programas integrales de intervención en educación, nutrición, salud, prevención y protección. Porque esas son todas las áreas que los niños necesitan tener cuidadas y atendidas para promover la mejora de las condiciones de vida, así como la transformación para bien, que eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. De las personas más desfavorecidas, con especial atención a los niños en situación de riesgo y sus familias. Esa es la visión, ese es nuestro foco, ese es nuestro motor, esa es nuestra ilusión, esa es nuestra esperanza, y eso es por lo que nos levantamos todos, absolutamente todos los días. Y eso es lo que comunicamos a nuestros equipos. Nosotros podemos estar 6 meses aquí de gira porque tenemos 70 personas comprometidas en Latinoamérica con esta visión de trabajo, que no necesitan que nosotros controlemos si están haciendo el trabajo o no, porque ellos saben a quién sirven. Y servimos al Señor. Pasa la siguiente, por favor. El primer programa son los hogares infantiles. Este es el que está en el Perú. Pasa. Es un hogar de adolescentes, ¿sí? Ocupa todo este territorio que veis aquí en pantalla, ¿sí? Todo lo que está vallado. Son casi 8.000 metros cuadrados aproximadamente. Esta es la casa central y el área de servicios. Toda la zona de juegos, la zona agropecuaria, ahí tenemos una zona de hidroponía, ¿sí? Y estamos en una zona que ha crecido por... me saldrá mañana. Por invasión, ¿vale? Pasa a la siguiente, por favor. A ver si podemos ver este video, que es de Karina. Mi nombre es Karina Bantas Rosas. Tengo 16 años. Para un momentito, por favor, para que ponga un poquito en antecedentes, ¿sí? Karina ha vivido 5 años en el hogar. Esta es una casa-hogar en la que las niñas son derivadas por los juzgados de familia por graves vulneraciones de derechos. A veces viven 1 año, 2 años, 3 años. Actualmente tenemos 16 muchachas viviendo. Ella ha estado durante 5 años y os va a contar un poquito cuál ha sido su experiencia. Hacemos muchos talleres de oficios, ¿sí? Y ella concretamente ya ha salido del hogar con 18 años, así que nos cuenta un poquito en qué situación, cómo ha sido su experiencia del hogar. Adelante, por favor. Mi nombre es Karina Bantas Rosas. Tengo 16 años. Ya voy a estar acá en el hogar Nuevos Pasos 5 años. En estos 5 años lo que más me ha gustado son los talleres y el trato del personal hacia nosotras. Los talleres que más me gustan y me están apoyando son los de bisutería, por una parte también los de danza, taller de canto y taller de música, la oratoria sobre todo, aunque no me gusta, pero sé que me va a ayudar un montón a desenvolverme ante todos y todo ello. Al salir de acá, lo que me gustaría hacer es seguir mis estudios y llegar a tener una carrera que es de psicología. Lo que yo quiero es agradecer a todas las personas que han estado disponibles y han apoyado al hogar, aunque sea con lo poquito que hayan dado, nos ha servido de mucho
nos sirve para nuestra educación y nuestro crecimiento acá en el hogar. El compromiso de la Iglesia hace posible que las vidas de estas muchachas cambien Mi nombre es completamente. Esta muchacha ya está estudiando psicología en una universidad privada en la ciudad de Trujillo. Ella ha puesto en marcha una iniciativa de bisutería amparada en Belart, el trabajo que tenéis ahí detrás que yo hago, que soy joyera, impulsada por todo ese bien, ¿sí?, de los talentos que podemos donar a otros. Ella ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Kusi, que es alegría en quechua. Es hermoso el trabajo que hace Karina y esto es posible porque vosotros estáis aquí. El siguiente hogar es la Casa Wiwa, esta está en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pasa, por favor. Y aquí trabajamos con población indígena. Los niños Wiwa son una de las 4 comunidades indígenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y esta casa funciona de una manera un poco diferente. Trabaja de lunes a viernes para que estos muchachos que viven en zonas de altura, que no tienen educación secundaria en sus comunidades, sí primaria pero no secundaria, puedan vivir en Atanques, que es esta población la que tienen más cerca. En esta casa ellos están de lunes a viernes, estudian los años de secundaria que les correspondan para que después puedan llegar a la universidad. Si este servicio no estuviera, si este hogar no estuviera, estos muchachos en primaria terminaría su formación su formación educativa, o sea, su escolarización. Entonces, esta es una casa que funciona, es muy lindo el trabajo que se hace. Pasa, por favor, a la siguiente. Aquí tenéis gran parte de su familia. Él es un pastor de las Asambleas de Dios de Colombia con su esposa y con ellos son los que trabajamos. De hecho, ellos son los que están allá ahora llevando adelante todo este trabajo con los niños Wiwa. Y no sé si tenemos este saludo, porque están saludando, ¿sí? A ver. Gracias por hacer posible este programa. Mirad, en las comunidades indígenas hay que ser muy respetuosos con sus tradiciones y su cultura, pero hay tradiciones que son absolutamente perversas. En estas comunidades, cuando las niñas tienen su primera menstruación, son entregadas durante una semana al mamo, que es el chamán, el curandero. Una semana. ¿Sabéis lo que significa, no? Esto es lo que nosotros estamos enfocados en cambiar, porque cuando los muchachos, sobre todo los varones, puedan entender la maldad de esta práctica, ellos pueden tomar decisiones y cuando regresan a sus comunidades puede haber un cambio en estas mentalidades que son completamente nocivas y peligrosas. Pasa, por favor, a la siguiente. Sí que este es un trabajo de largo recorrido. El AVISA es el programa más grande que tenemos, es una metodología contra el abuso sexual infantil. Este es el marco del taller que vamos a tener mañana. Nuestro lema es construyendo comunidades vigilantes y protectoras contra el abuso sexual infantil. Estamos trabajando en 4 países, pasa por favor, y tenemos 9 equipos trabajando actualmente en distintas ciudades latinoamericanas. Pronto vamos a tener trabajo aquí. Dios mediante, el año que viene, mes de junio, vamos a hacer una formación bien importante aquí en Madrid. Ya estamos en todas las negociaciones para poder llevar adelante eso. Este es el equipo de La Paz, el equipo de Santa Cruz y el equipo de Medellín, ¿sí? Y 9 equipos más de personas comprometidas para que esas cifras que os he dicho antes de incidencia de abuso sexual infantil cambien. Pasa, por favor. Este es un video que espero que podamos ver para que veáis lo que sucede en aula. En Avisa trabajamos formando profesores, profesionales, trabajamos en iglesias, en colegios, trabajamos muchísimo con padres también y trabajamos en las aulas con los niños y esto nos puede enseñar un poquito qué es lo que sucede en un aula. Adelante.
Llevamos 20 años combatiendo el abuso sexual infantil y creemos firmemente que la Iglesia tiene que tener algo que decir. No puede ser que tengamos esta incidencia y la Iglesia mire para otro lado. Eso no está bien. Eso de verdad que no está bien. Así que estamos muy enfocados. Esta es la foto final de este curso de formación que tuvimos en Santa Cruz de la Sierra, personas de 7 países. Dios mediante, estamos ya poniendo en marcha 3 equipos más, Buenos Aires, un tercer equipo en Colombia y un equipo que estamos reactivando en el Perú. Esto se va para Brasil también, para la zona de Minas Gerais, así que mucho trabajo por hacer. Esperamos que podáis estar mañana también en la formación que vamos a hacer. Siguiente, por favor. Estas son las escuelitas infantiles. ¿Estamos en las escuelitas? Sí, a ver, ¿qué video es este? Dale. Ah, no, este es el del... Pásalo. Pásalo porque este habla del internado, pero no estamos muy bien de tiempo, pasemos a esto. A las escuelitas infantiles, esta es escolarización inicial de calidad en zonas de extrema vulnerabilidad. Mirad qué foto más divina. 6 de agosto, que es cuando se celebra el Día de la Independencia en Bolivia. Es una foto de este año. Pasa. Estas son escuelitas infantiles en las que los niños de familias de extremísima pobreza pueden tener educación de calidad, sí, porque de otra manera no podrían estar escolarizados estos chicos, ¿sí? Así que hacemos educación infantil, estimulación temprana, enseñanza bíblica, todo se articula en torno al Evangelio. Trabajamos mucho con las familias y en todos hacemos también el programa Avisa. Trabajar para prevenir y detectar el abuso sexual infantil es uno de nuestros focos en todos los programas. Pasa, por favor. ¿Sí? Y ella es Mía. Mía es una niña apadrinada. Nosotros somos parte del programa de apadrinamientos del Departamento de Misiones, ¿sí? Aquí tenéis, este es uno de los niños que falta por apadrinar en el Perú, ¿sí? Si queréis saber un poquito más, luego al final en la mesa puedo contaros, pero vino su madrina a Bolivia y aquí le está dando gracias por esa muñeca preciosa que le regaló. Escuchad a Mía. Marlina, por cajerme esto ganado. Gracias, Marlina, por darme esto ganado en la muñeca. Gracias, Marlina, por venir en Bolivia. Preciosa, ¿verdad? Linda, Mía. Teníais que haber visto la emoción cuando recibió esa muñeca. Madre mía, eso fue una cosa espectacular. El siguiente programa son aquí tenéis una de las muchísimas escuelas de padres que hacemos. Trabajamos muy intencionalmente con las familias para los cambios de los patrones de crianza y aprender todo esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y que el Evangelio pueda llegar con fuerza y con esperanza a los hogares. Siguiente, por favor. Los CAID son los comedores infantiles. Pasa. Los comedores infantiles tenemos 2 en el Perú y 1 en Bolivia. Damos nutrición diaria de calidad y seguimiento nutricional, refuerzo escolar. Esto del refuerzo escolar es central en las zonas en las que trabajamos, porque sabéis que los padres tienen muy poca formación educativa, por tanto es muy difícil que los niños puedan tener atención en casa con las tareas, con los deberes, con todo eso. Entonces, aquí tienen refuerzo escolar y seguimiento del avance en el colegio. Entonces, con esto garantizamos que los niños acaban todos los cursos escolares sin suspender ninguna asignatura y así tenemos mayor garantía de que cuando lleguen a secundaria no va a haber abandono de escolarización y van a poder llegar a universidad también, ¿sí? Y todo esto que veis aquí. Y aquí tenéis un poquito de una imagen, este es un videíto para que veáis un poquito el ambiente. Este es el CAID de Santa Cruz de la Sierra. Y estos juegos son muy interesantes porque los ha hecho un equipo chileno que vino a tener una experiencia misionera. Así que yo os animo a que hagáis un viaje misionero. ¿Por qué no organizáis? Hay un montón de jóvenes aquí. En lugar de iros de vacaciones por ahí, veniros a Bolivia, veniros a Colombia, veniros a Perú, venid a servir. De verdad, gastaos la plata en algo verdaderamente útil. Las vacaciones también son útiles para descansar, es cierto, ¿sí? Pero tened una experiencia misionera, de verdad, y venid a bendecir a estos niños que tanto lo necesitan. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una de las niñas que primero fue beneficiaria de la escuelita infantil en el Perú y ahora forma parte del CAID. Escuchadla. Soy Luzmer Delia Vilajara, tengo 13 años, pertenezco a CAID Nuevos Pasos, Perú. Inicié mis estudios en el Jardín Nuevos Pasos, ahora estoy en el comedor donde me brindan apoyo en mi alimentación. Eso era cabrito a la norteña, un plato Gracias, espectacular Nuevos Pasos, peruano. por apoyar a los niños así como me apoyaste a mí cuando era niña.
Preciosa esta niña, muchos años con nuevos pasos, una vida también cambiada para la gloria del Señor. Siguiente, por favor. Este ya es el 5º programa, Nutrir la Vida, es un programa que yo amo especialmente, trabajamos con niños enfermos de cáncer, pasa por favor, fortaleciendo la alimentación intra y extrahospitalaria de los niños golpeados por esta enfermedad tan severa. Y aquí quiero contaros algo. En España, de cada 10 niños enfermos de cáncer, 9 sobrevivirán. En Bolivia, ni 5 sobreviven de cada 10. Tenemos menos del 50% de sobrevivencia en niños afectados por el cáncer infantil. Y esto tiene que cambiar. Entonces nosotros estamos trabajando fortaleciendo la alimentación, pagamos a la nutricionista, no la paga el Estado, la paga Nuevos Pasos desde hace muchos años. Estamos haciendo cambios muy importantes dentro de todo lo que es el trabajo que se hace dentro del hospital. Hacemos mucho trabajo con familias porque los niños muchas veces no fallecen por el cáncer, fallecen por una diarrea, fallecen por un abandono de tratamiento, fallecen por una neumonía mal curada, fallecen porque los padres no tienen el dinero suficiente para pagar los tratamientos, a veces se tienen que hipotecar, vender su casa para poder ir adelante con tratamientos, porque la salud no es la seguridad social de España, eso os lo puedo asegurar. Entonces tenemos situaciones muy difíciles, hacemos talleres de chefsitos, de cocina saludable y damos los almuerzos diarios y gratuitos a las familias cuando los tienen a los niños internados en el hospital. Pasa la siguiente. Y trabajamos, pasa esto, para que aceleremos un poquito. Estos son papás que nos hablan y dan gracias un poquito del trabajo de Nutrir la Vida. Ella es Claudia Melo, ella es parte de nuestro equipo en la iglesia, es la directora de Nutrir la Vida, ella es maestra de profesión. Y aquí se trabaja todo lo que tiene que ver con historias del cielo, con nutrir el alma y poder llevar la esperanza del Evangelio a un ambiente tan difícil como es un hospital de niños enfermos y golpeados por el abuso sexual infantil. Así que aquí desde el Evangelio, desde todo el trabajo pastoral, se hace una labor muy, muy importante, no solo con los niños, sino también con las familias, cuando tienen a los niños en paliativos, cuando un niño fallece y se tiene que hacer acompañamiento en duelo. Es decir, es un trabajo que si venís en una experiencia misionera, os puedo asegurar que os vais a enamorar de Nutrir la Vida, os lo aseguro. Siguiente, por favor. Bien, el 6º programa son los talleres de vida, que son centros de nutrición y refuerzo escolar. Pasa, por favor. Tenemos 5 en el Perú, atendemos unos 200 niños semanalmente aproximadamente en este programa. Trabajamos en zonas muy difíciles de los alrededores de Trujillo, zonas muy peligrosas también para el equipo que va allá a atender. Trabajamos todo lo que tiene que ver con nutrición, refuerzo escolar y todo este trabajo también de detección de cualquier vulneración de derechos a los niños. Y en el siguiente video vamos a escuchar a Sofía, una nena que está desde los 3 años con uno de los talleres de vida. Hola, soy Sofía Belén Córdoba Castañeda, tengo 10 años y pertenezco al taller de vida del Porvenir de Nuevos Pasos, Perú. Desde los 3 años ingresé a Nuevos Pasos y desde los 6 años me dieron reforzamiento escolar donde pude aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ahora las cosas ya no se me hacen tan difícil, al contrario, se me hacen más fácil. Gracias Nuevos Pasos por llegar en unos momentos más difíciles de nosotros y quisiera que siga estando en estos momentos cuando hay algunas personas que más lo necesitan, como yo una vez lo necesité y ustedes llegaron a mi vida. Les agradecemos mucho todos nosotros. Yo como la conozco desde que nació, cada vez que la veo me emociono, os puedo asegurar. Y el último programa es Centro de Vida, que es un programa pro vida, en el que trabajamos con mujeres y adolescentes y mujeres adolescentes y mujeres en crisis de embarazo. También tenemos grupos presenciales y virtuales de recuperación posaborto. Si hablamos de niños en situación de riesgo, el gran riesgo del aborto, con millones de niños abortados alrededor del mundo, ¿verdad? Un problema severísimo. Y damos educación sexual también en colegios en base a valores. Así que esto es el resumen, todos los programas que tenemos. Y el último video, ya para terminar, es un video resumen que hemos preparado por A la Gira, en el que vais a ver imágenes de todo esto que hemos estado hablando. Adelante, por favor. Desde el año 2001, en el corazón de Perú, nació una misión con propósito: levantar una nueva generación,
brindando esperanza a la infancia en riesgo y acompañando a sus familias. Hoy, esa misión ha cruzado fronteras. Asociación Nuevos Pasos es una organización cristiana, internacional y sin fines de lucro que trabaja en Perú, Bolivia, Colombia y España. Gracias a la ayuda de todos ustedes, esto es posible. Más de 70 profesionales locales profundamente comprometidos con la realidad de sus comunidades conforman nuestro equipo. Cada paso que damos está guiado por la fe, la empatía y el amor al prójimo. Nuestra visión: transformar vidas, generando oportunidades reales para los más vulnerables, promoviendo proyectos autosostenibles que impulsen el desarrollo integral de la niñez. A través de 7 programas en diferentes ciudades de Latinoamérica, atendemos áreas clave como educación, salud, nutrición, protección contra el abuso y formación en valores. Nuestros programas son: centros de atención residencial. Brindamos acogida y protección a niños y niñas en situación de alto riesgo en hogares seguros y llenos de amor en Perú y Colombia. Metodología Avisa. Desarrollamos una innovadora metodología para la prevención y detección del abuso sexual infantil. Escuelas infantiles. Educamos desde los primeros años a los más pequeños, hijos de familias en situación de vulnerabilidad. CAID, Centros de Atención Integral Diurno. En Perú y Bolivia, ofrecemos atención diaria en salud, nutrición y educación para familias en extrema pobreza. Nutrir la vida. Fortalecemos la nutrición de niños con cáncer en Bolivia, en el hospital y también fuera de él. Talleres de vida. Formamos en valores cristianos y desarrollamos habilidades para la vida. Centro de vida. Acompañamos a mujeres en crisis de embarazo y proceso post-aborto con apoyo integral y esperanza. Cada niño, cada familia, cada historia cuenta. En Asociación Nuevos Pasos, trabajamos para que ningún niño sea invisible. Asociación Nuevos Pasos, levantando una nueva generación. Amo esa frase. Trabajamos para que ningún niño sea invisible. Siempre para el Señor ese aplauso, porque es gracias a Él. Y para terminar, deciros que el DEMADE, el Departamento de Misiones, nos da este volante de apoyo misionero. Si alguno de vosotros o como Iglesia queréis ser parte de la ayuda y el sostenimiento financiero de nuestra familia, porque esto es para la familia, no es para el ministerio. Sí, el ministerio tiene muchísimas necesidades, pero la gira misionera se enfoca sobre todo en levantar los fondos que nosotros necesitamos como familia misionera. Así que, ¿esto qué supone? Pues que si tú te comprometes, por ejemplo, con 5 euros mensuales, cada 3 meses tienes una domiciliación bancaria que van a ser 15 euros al trimestre, que van a ser descontados de tu cuenta y enviados al fondo del Departamento de Misiones que genera, o sea, que gestiona nuestra cuenta misionera. Así que si quieres saber más, un poquito más sobre esto, pues hablas conmigo al final. Y creo que me he extendido mucho, casi siempre me extiendo mucho. Intento de verdad reducirlo, pero es que una oportunidad que tengo para veniros a contaros y para tocar vuestro corazón acerca de la necesidad de que la infancia tiene que ser mirada y ningún niño tiene que ser invisible. Así que, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Que el Señor os bendiga mucho y, por favor, seamos Cristo en nuestras casas, porque hay mucha necesidad de que ese amor de Dios llegue a nuestros hogares. Muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a aprovechar y vamos a orar por la misionera pastora. La verdad que yo estoy muy emocionado, muy tocado. Realmente ellos son, podemos decir que son gigantes de la fe en el Señor, porque esto ellos no podrían hacer con su propia fuerza. Dios con ellos.
y también la iglesia. Y cada vez que hablamos de nuestros misioneros, cada vez que estamos ofrendando, trayendo los diezmos, ofrenda misionera, repartimos en diferentes lugares y llegan también a ellos. Así que vamos a orar por la misionera Carmen, vamos a bendecir su vida. Padre, yo te doy gracias, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto, el trabajo que ellos están haciendo, Dios. Sabemos, Dios, que ellos, Señor, por sí mismos, Señor, no pudiera hacer, oh Dios. Pero hemos visto, Señor, el amor, la pasión, Señor. Cuando miramos, Señor, cuando vemos, Señor, vemos pasión. Primeramente, Señor, por ti, Señor. Y también, Señor, a las personas que necesitan, Señor amado. Padre, bueno, oramos por ellos, que tú puedas seguir proveyendo, que tú sigas, Señor, bendiciendo sus vidas, Señor, y que nunca falte para los proyectos, Señor, para los planes que ellos tienen, Señor, de seguir expandiendo, de seguir creciendo, Dios. Y desde aquí, Señor, no solamente vamos a orar, Señor, sino que vamos a ser parte también, Señor, de dar ese grano de arena, oh Dios, de contribuir para que tu obra avance y que más niños, Señor, sean ganados y sean enseñados, Dios, para tu reino, Señor. Padre, bueno, yo te doy gracias y bendecimos su vida. Bendecimos, Señor, la vida de Carmen, la vida, Señor, de su esposo, Joano, Dios. Bendecimos, Señor, su casa, su familia, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Padre, bueno, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decirte que no solamente oramos por ustedes, recientemente hemos tenido una fiesta de las naciones y hemos recaudado algunos fondos y ahora ya voy a hablar con la que lleva misiones y vamos a aportar a las misiones. No va a ser una cantidad estratosférica, pero vamos a dar una ofrenda de gratitud para Nuevos Pasos. Pues gracias a todos los que lo hicieron posible. Gracias. Porque ellos han trabajado, han traído sus comidas, han comprado otra vez y eso le hemos dicho que vamos a ofrendar a uno de los misioneros y ahí está, lo vamos a dar. Dios le bendiga. Gracias. Amada iglesia, que el Señor le bendiga, le guarde y todo lo que podáis asistir mañana, los recomiendo porque está muy bueno. O sea que vamos a pasarlo bien. Amada iglesia, que el Señor bendiga, le guarde, le proteja y que tengáis un feliz jornada de noche.